Me llamo Teresa Cifuentes y tengo 78 años. No soy una mujer extraordinaria, ni me reconozco en los grandes gestos de esta época de pantallas brillantes y palabras vacías. Durante más de 4 décadas fui trabajadora social en un pequeño centro comunitario de Guadalajara, y si alguien me preguntara qué hice con mi vida, diría sin vacilar que la entregué entera a los demás, sin ruido, sin exigencias, como una maceta, olvidada que da sombra y flores año tras año. Fui esposa durante 27 años de Miguel, un hombre bueno, más dado al silencio que al espectáculo, con el que construimos un hogar sin lujos, pero lleno de respeto. Cuando Miguel murió de un infarto repentino, con apenas 54 años, me quedé sola con 3 hijos que aún necesitaban guía, amor y comida caliente. Y aunque el dolor me desgarraba por dentro como un pañuelo húmedo que no se seca nunca, no me permití caer. No podía, porque si yo caía, ellos también caían. Y una madre, como decía mi abuela, no tiene permiso para rendirse mientras sus hijos todavía la necesiten. Laura era la mayor, la fuerte, la determinada, la que lloró en silencio en la esquina del velorio, con los puños cerrados como si pudiera atrapar el tiempo entre los dedos. Andrés, el de en medio, no entendía bien lo que estaba pasando. Tenía 15 años y una rabia que no sabía a quién dirigir. Y Marcos, mi pequeño, solo tenía 9. Se aferraba a mi falda en el funeral como si con eso pudiera traer de vuelta a su padre. En los años siguientes, cada uno siguió su camino. Laura se convirtió en abogada, meticulosa y ambiciosa, con una voluntad de hierro que yo le envidiaba en secreto. Andrés, tras algunos fracasos, se dedicó a los negocios, siempre entre deudas y promesas de éxito. Marcos tenía el alma hecha de papel de arroz. Dibujaba, escribía canciones, cuidaba gatos callejeros y se perdía en sí mismo con facilidad. De los 3, fue el único que regresaba sin pedir nada. Yo los saqué adelante con turnos dobles, estirando el sueldo como una sábana vieja que ya no alcanza las esquinas de la cama. Cancelé vacaciones, vendí las joyas de mi madre, cociné frijoles con arroz más veces de las que quisiera recordar. Y aún así, nunca me sentí pobre. Mi riqueza eran ellos. Su risa en el desayuno, sus mochilas tiradas en la entrada, el olor a shampoo en la toalla del baño después de que cada uno se duchaba al llegar del colegio. Fui la madre que nunca faltaba, la que no se quejaba, la que escuchaba con atención cuando ninguno tenía tiempo para escucharla de vuelta. Me volví experta en el arte de ser necesaria pero invisible. No me dolía entonces. Me parecía natural. Amor de madre, decían, ese que no tiene medida ni espera devolución. Con los años, los 3 se fueron alejando. Al principio, con excusas comprensibles. Trabajo, hijos, tráfico. Luego, simplemente porque el silencio se volvió más cómodo que las visitas. Me acostumbré a pasar los cumpleaños sola, a calentarme el café en microondas, a leer las esquelas del periódico como quien repasa una vieja agenda. Tenía mi rutina. Las plantas en la mañana, el noticiero de las 7, un poco de crochet por la tarde. No me quejaba. Me decía que era parte del ciclo, que así es la vida, que las madres, si han hecho bien su trabajo, se hacen innecesarias. Y, sin embargo, a veces me sorprendía deseando que alguien me llamara solo para preguntarme cómo dormí o qué estaba viendo en la tele. Fue hace poco, después de una noche en la que no pude dormir por un dolor agudo en la cadera, que me senté en la sala con una manta sobre los hombros y me enfrenté a una verdad que había evitado. Si muriera en ese instante, podrían pasar días antes. De que alguien se enterara, tal vez el cartero, al notar que se acumulaban sobres. Tal vez la vecina, que me saluda con pena más que con afecto. Pero mis hijos no me llamarían.
No porque no me quieran. Me consuelo diciéndolo así, sino porque se han acostumbrado a pensar que siempre estaré allí. Como la maceta que nadie riega pero sigue floreciendo. Fue entonces cuando tomé la decisión que había postergado demasiado tiempo. Fui a buscar la caja metálica que guardaba bajo la cama. Saqué mis papeles, mis títulos, las escrituras de la casa, los documentos del banco, el testamento que había redactado hace años con la esperanza de que un día mis hijos supieran lo que representaban para mí. Lo leí de nuevo, con el corazón apretado. Todo estaba distribuido entre los tres, como un acto de justicia más que de afecto. Lo había hecho en automático, porque eso es lo que se espera. Pero esa noche comprendí que ya no debía hacerlo por obligación. No estaba enojada, ni quería castigar a nadie. Pero sí necesitaba que lo poco que me quedaba fuera para alguien que me viera con ojos de verdad, sin deber ni conveniencia. Y en mi mente apareció Clara, la hija de Marcos, mi nieta, la única que me visitaba sin previo aviso, que me preguntaba sobre mi infancia, que me ayudaba a podar los rosales y se sentaba a tomar té sin mirar el reloj. Con ella me sentía Teresa, no solo abuela. Con ella volvía a reír como antes, sin miedo a parecer anticuada o innecesaria. La idea fue creciendo como una semilla bien plantada. No se trataba de desheredar a nadie, sino de honrar la verdad. Y la verdad era que Clara era la única que todavía me escuchaba cuando hablaba. Guardé todo con calma. Me puse una bata limpia. Y antes de ir a la cama, anoté en mi diario 3 palabras. La decisión está tomada. Nadie lo sabía aún. Pero el testamento ya estaba listo. Aquel día, el del brindis, no era ninguna celebración mía, por supuesto. Era el cumpleaños de Laura, mi hija mayor, la que siempre tuvo el rostro serio y la voz firme, la que a los 13 ya corregía a sus hermanos como si fuera su madre, y a los 18 ya discutía con el mundo como si todo se lo debiera. La fiesta la organizó en su casa nueva, una de esas residencias modernas con ventanales amplios, muebles minimalistas y un olor perpetuo a desinfectante caro que nunca termina de disimular la frialdad. Me había invitado por mensaje de texto, con una formalidad que me hizo sentir como si fuera una obligación más que una alegría. Mamá, te esperamos el sábado a las 5. Será algo íntimo. No faltes. No había signos de exclamación, ni emojis, ni siquiera una palabra de cariño. Solo una línea, seca y directa, como los correos que seguramente escribe a sus clientes. Aún así, me arreglé como si se tratara de una ocasión especial. Me puse mi blusa favorita, esa color lavanda con bordados que me hizo doña Celia hace años, cuando todavía existía la costumbre de hacerse la ropa a medida. Me coloqué los pendientes de nácar que eran de mi madre. Me peiné con esmero y llevé una pequeña caja con un regalo cuidadosamente elegido. Una pulsera de plata con un dije en forma de balanza. Pensé que le haría ilusión, siendo abogada. La envolví en papel celeste, con un lazo sencillo, y escribí una nota de mi puño y letra que decía: para que nunca olvides que el equilibrio también se encuentra en el corazón, no solo en el trabajo. Con amor, mamá. Me tomó más tiempo escribir esa frase que envolver el regalo. No sabía si la leería, pero necesitaba dejar una huella más allá del presente físico. Llegué puntual. Siempre he sido de las que respetan la hora. Al abrirse la puerta me recibió una joven que no conocía. Una de esas asistentes que ahora parecen ocupar el lugar que antes tenían las hermanas o las primas. Sonrió sin verdadero interés. Me pidió que anotara mi nombre en una lista y me ofreció una copa que rechacé con amabilidad. La casa ya estaba llena. Había música de fondo, copas por todas partes.
charlas elegantes flotando en el aire como perfumes persistentes. Reconocí a algunos amigos de Laura, a Andrés con su esposa, que ni siquiera me miró al pasar, y a Marcos, que me abrazó con esa ternura silenciosa que solo él conserva. Su hija, Clara, vino corriendo a saludarme. Me besó la mejilla con fuerza y me susurró al oído. «No te vayas pronto, ¿sí? Prometí que íbamos a bailar». Su voz fue un bálsamo. Sonreí y le prometí que me quedaría un buen rato. Sin embargo, lo que vino después fue otra cosa. En la sala principal, sobre una larga mesa decorada con flores blancas y doradas, las copas de champán ya esperaban alineadas como soldados. Alguien anunció que era hora de brindar, y todos se acercaron con rapidez, levantando sus bebidas, riendo, empujándose con familiaridad. Me acerqué también, con mi copa aún vacía, esperando escuchar alguna palabra amable, alguna mención que, al menos por cortesía, reconociera mi presencia. Me puse al fondo, junto a una maceta enorme, para no estorbar, y desde allí observé cómo comenzaban los discursos. Primero habló Laura. ¿Cómo no? Con su aplomo habitual, agradeció a los presentes, a su esposo por hacer posible esta nueva etapa, a sus hijos por llenar de sentido su vida, a sus hermanos por ser pilares fundamentales en su historia. Mencionó incluso a sus colegas, al terapeuta de los niños, a la vecina que le cuida el perro. Todos, menos a mí. Ni una palabra. Nada. Ni siquiera un gracias, mamá, por venir. Después hablaron Andrés y su esposa, ambos con copas ya medio vacías y sonrisas grandes como vitrinas. Hicieron bromas internas, hablaron de la infancia compartida, de cómo Laura era la verdadera jefa desde siempre. Rieron todos. Hasta Clara, aunque noté que me miraba de reojo, como si supiera que algo estaba mal. Marcos no dijo nada, solo alzó su copa en silencio. Sentí que el piso bajo mis pies se volvía de papel. Me tragué el sorbo de champán como quien toma un medicamento amargo. Me dolía la espalda por estar tanto tiempo de pie, pero no quise sentarme. Me dolía más otra cosa, algo que no podía ubicar físicamente. Un vacío punzante, como una grieta vieja que de pronto se abre del todo. Lo que me dolió no fue que no me agradecieran. Fue entender que no me veían, no me tenían en cuenta, como si ya no formara parte del relato de la familia, como si estuviera viva solo en el sentido biológico, pero socialmente ya hubiera muerto. En algún momento, mientras los demás seguían charlando, Laura se acercó a mí. Me dio un beso en la mejilla. Rápido, sin mirar demasiado, como quien cumple con un trámite. ¿Estás bien, mamá? ¿Quieres sentarte un rato? El sillón de la entrada está más cómodo. Asentí con una sonrisa forzada. No quería que nadie me viera llorar. Caminé despacio hacia el sillón que me había señalado, y allí me senté, con la espalda recta, como si mi dignidad se jugara en esa postura. Desde ahí observé la fiesta. Mis hijos riendo entre ellos, los nietos corriendo, los amigos brindando. Y yo, espectadora silente de una obra que había ayudado a escribir, pero en la que ya no tenía líneas. Pensé en Miguel. Si estuviera aquí, tal vez habría puesto una mano sobre mi hombro, o simplemente me habría mirado con esos ojos suyos que todo lo entendían sin necesidad de palabras. Pensé también en mi madre, en cómo me hablaba de la soledad como una sombra que te sigue, aunque estés rodeada de gente. Sentí que esa sombra me envolvía en ese momento, no con maldad, sino con resignación, como una manta fría que alguien pone sobre ti cuando te das cuenta de que ya no esperan que digas nada. Guardé la pulsera en mi bolso. No se la di. No vi el momento. Y entendí que no era por falta de oportunidad,
sino porque algo en mí se había roto. Porque aquel brindis, esa omisión, no fue un descuido. Fue un síntoma. Fue la muestra clara de que, para ellos, ya no era protagonista de nada. No esperaba un monumento ni una ovación, pero sí un espacio, un reconocimiento mínimo. Y ni eso llegó. Cuando la fiesta terminó, muchos se fueron sin despedirse de mí. Otros me sonrieron desde lejos, como se le sonríe a una abuela de la que ya se han distanciado sin culpa. Marcos me ofreció llevarme a casa, pero le dije que no, que me sentía bien, que tomaría un taxi. No quería compañía. Necesitaba pensar. En el coche, mirando por la ventana cómo las luces de la ciudad pasaban como recuerdos difusos, recordé la nota que había escrito días antes. La decisión está tomada. Y pensé que quizás había llegado la hora de hacerla valer. Porque si en la fiesta donde debía ser invitada fui apenas un objeto decorativo, entonces debía asumir con firmeza lo que ya sabía: que el amor, como el respeto, no puede pedirse. Solo puede darse. Y si no regresa, uno tiene el derecho de redirigir su destino. Yo no haría escenas. No confrontaría a nadie. Pero lo que tenía que hacer, ya lo había hecho. El testamento estaba listo. Solo faltaba sellar el silencio con un acto final de verdad. Durante los días que siguieron a la fiesta de Laura, algo dentro de mí empezó a cambiar de forma lenta, pero definitiva. No era rabia lo que sentía, ni tristeza exactamente. Era algo más sutil, más sordo, como cuando una pieza de porcelana se agrieta por dentro, y aunque a simple vista parece intacta, ya nunca volverá a sonar igual. Seguía haciendo mis rutinas, regando las plantas, preparando mi café de la mañana con la misma medida de azúcar, tejiendo los mismos cuadros de lana que llevaba años acumulando en el baúl de la sala. Pero todo me sabía distinto, como si mi cuerpo siguiera allí. Pero mi presencia, mi esencia, se hubiera desplazado un poco hacia un lugar desde donde ya no se podía regresar. Me despertaba temprano, como siempre, pero el aire en la casa tenía otro peso. La luz entraba distinta, más pálida, menos cálida, como si también ella hubiera entendido que ya no era bienvenida del mismo modo. Clara me llamaba, como cada semana, y me preguntaba cosas pequeñas que para mí eran grandes. Me preguntaba qué había comido, si había terminado el libro que le presté, si las azaleas ya estaban floreciendo. Su voz era un hilo de continuidad en medio de un silencio que, de pronto, se volvió más evidente. A veces hablábamos media hora sin tocar ningún tema importante, y, sin embargo, yo colgaba el teléfono con el corazón menos apretado. No le conté lo del brindis, no porque quisiera ocultarlo, sino porque no quería que ella cargara con una decepción que no era suya. Era mi dolor, mi herida, y, como todas las mujeres de mi generación, aprendí a lamerme las heridas a solas, sin molestar a nadie, sin dramatismos, con esa dignidad silenciosa que algunas confunden con frialdad. Un lunes por la mañana, mientras limpiaba el polvo de la repisa donde conservo las fotos familiares, mis ojos se detuvieron en una en particular. Era del cumpleaños número 11 de Laura. Yo la sostenía por detrás, con las manos sobre sus hombros, y ella sostenía una torta de chocolate con velitas de colores. Tenía esa sonrisa de niña que aún confía en el mundo, antes de volverse cálculo y agenda. Me vi a mí misma allí, más joven, con el cabello todavía oscuro, los ojos brillantes a pesar del cansancio. Y no pude evitar pensar en cuánto amor puse en cada cumpleaños, en cada tarea, en cada receta, en cada noche en vela. Me senté frente a la foto como quien se sienta frente a una versión antigua de sí misma, y me pregunté en qué momento había empezado a desaparecer de la memoria de mis propios hijos. ¿En qué instante exacto pasé de ser centro
a ser periferia. No tuve respuesta. Ese mismo día recibí un mensaje de Andrés. No llamó, por supuesto. Me escribió: Mamá, necesito que me mandes una copia de la escritura de la casa. Un trámite bancario. Nada urgente. Nada urgente. Como si mi casa fuera un papel más. Como si la historia que contiene esas paredes pudiera ser despachada por correo electrónico. Respondí que buscaría los documentos, aunque en realidad ya sabía que no se los enviaría. No por rencor, sino porque por primera vez en mi vida sentí la necesidad, no, el deber, de custodiar lo que me pertenece. Me parecía curioso que justo ahora, cuando me sentía más prescindible que nunca, mis hijos comenzaran a mostrar tanto interés por mis propiedades, por mis seguros, por los detalles de mi jubilación. Laura también había comentado algo en la fiesta, al pasar, mientras servía vino a unos invitados. Mamá debería ir pensando en nombrar a alguien para que la ayude con las decisiones importantes. Uno nunca sabe. Lo dijo en voz baja, pero la oí. Todos creen que los oídos envejecen igual que los cuerpos, pero hay frases que el alma capta antes que el oído. En otra época, habría justificado esos comentarios. Habría dicho que lo hacían por preocupación, por cariño, por sentido práctico. Pero después del brindis, ya no me quedaban excusas que ofrecer en nombre de los otros. Comencé a mirar cada gesto con ojos nuevos, como quien ajusta un lente que estaba sucio desde hace tiempo. Vi con claridad cómo el amor que me tenían era, en realidad, una costumbre. Una estructura vieja que ya no se sostenía sola. Una fachada de afecto sin raíces, ni sustancia. Me hablaban cuando necesitaban algo. Me visitaban cuando no tenían excusas para no hacerlo. Me incluían en sus vidas como se incluye un florero heredado, por respeto, pero sin saber dónde colocarlo. Y sin embargo, no hice ningún escándalo. No llamé a nadie para reclamar. No escribí cartas. No derramé lágrimas frente al espejo. Lo que hice fue más simple y a la vez más definitivo. Abrí el cajón donde guardaba el testamento que había escrito años atrás y lo rompí en pedazos con una calma que me sorprendió. No sentí dolor al hacerlo. Sentí alivio. Después tomé mi agenda, marqué un número y concerté una cita con el notario. Le pedí que fuera a casa, que necesitaba hacer unos ajustes. Cuando llegó, 2 días después, lo recibí con café y galletas. Nos sentamos en la mesa del comedor, la misma donde tantas veces ayudé a balacer las tareas escolares, y le dicté, con voz clara y pausada, las nuevas instrucciones. Clara, mi nieta, sería mi única heredera. No por castigo, sino por justicia, por verdad. Porque era la única que todavía me trataba como una persona y no como un trámite. El notario me miró por encima de sus gafas con una expresión que no supe leer del todo. No hizo preguntas, solo escribió. Cuando terminó, me entregó los documentos y me pidió que firmara. Lo hice sin temblor. Me sentí como una mujer que por fin toma el timón de su propia vida, aunque sea en la última curva del camino. Pasaron algunas semanas. No dije nada. Guardé el Nuevo Testamento en el mismo lugar donde había estado el anterior. Continué mi rutina. Preparaba mis comidas, leía mis libros, hablaba con Clara. A veces recibía llamadas esporádicas de mis hijos, pero ya no Merían. Había dejado de esperar algo de ellos. Eso también fue liberador. No hay carga más pesada que la esperanza que nunca se cumple. Y cuando uno la suelta, queda espacio para respirar. Sin embargo, lo que más me marcó fue lo que ocurrió una tarde cualquiera, un jueves, cuando decidí revisar mis cosas viejas. Abrí una caja donde guardaba cartas, recetas escritas a mano,
cuadernos escolares de mis hijos, y encontré una carta que Miguel me escribió poco antes de morir. La había olvidado por completo. Estaba doblada dentro de un libro de recetas. La abrí con cuidado. La letra era suya, inconfundible. Decía: Teresa, si algún día te sientes sola, si algún día nuestros hijos te hacen sentir menos de lo que eres, recuerda esto. Tú eres el corazón de esta familia. Sin ti, no hay casa, no hay historia, no hay futuro. No permitas que te hagan olvidar eso. Y si alguna vez necesitas elegir entre ellos y tu paz, elige tu paz. Te amo. Leí esas líneas como quien recibe una visita desde otro mundo. ¿Miguel? ¿Mi Miguel? Que ya no estaba. Me hablaba desde la tinta dormida de una carta antigua y me devolvía la certeza que yo misma había perdido. Me senté en el sillón, con la carta entre las manos, y lloré. No por tristeza, sino por gratitud, porque incluso en su ausencia, él seguía cuidándome. Esa noche dormí profundamente, como hacía años no dormía. Y al despertar, supe que el tiempo del silencio se estaba acabando, que pronto llegaría el momento en que mis hijos descubrirían que ya no tenían el control de la historia, que no serían ellos quienes definieran cómo sería mi final, y que, aunque nunca brindaron por mí, yo había escrito mi última voluntad con una claridad que ellos no supieron tener. El brindis me borró de sus palabras, pero el testamento me restauró en mi verdad. La mañana en que finalmente decidí hablar con Clara sobre el testamento no fue extraordinaria por ninguna razón aparente. Era un día como tantos otros. El sol entraba en rayos oblicuos por las cortinas de lino de la sala. Las tazas del desayuno esperaban tibias en la alacena. Y mis rodillas, como cada día, reclamaban su dosis de paciencia. Pero dentro de mí algo se había resuelto por completo. No fue una revelación dramática, ni una epifanía repentina, sino más bien la sedimentación natural de muchas pequeñas humillaciones, decepciones y silencios que, al acumularse con los años, forman una roca tan sólida que ya no se puede ignorar. Era el momento de abrir las puertas y permitir que la verdad, mi verdad, encontrara un testigo. No un juez, no un adversario, sino alguien que supiera escuchar desde el corazón, sin mapas, sin herencias morales prestadas. Clara era la única que podía ocupar ese lugar. La invité a merendar esa tarde. Como siempre, llegó puntual, con una bolsa de pan dulce de la panadería de la esquina y un ramo de margaritas desordenadas que me hizo sonreír. Tenía esa habilidad de traer belleza con gestos sencillos. Me abrazó como cada vez, con los brazos firmes y el mentón apoyado en mi hombro, sin apuro, sin necesidad de decir nada. Se sentó en la cocina y mientras preparábamos el té, hablamos de trivialidades. Su último examen en la universidad, una profesora exigente, una compañera que se había ido a vivir sola. La escuchaba con atención, pero también con una conciencia creciente de que el tiempo se nos escurría, que lo verdaderamente importante estaba por decirse. Después del primer sorbo de té, le pedí que me acompañara al cuarto del fondo. No solía invitar a nadie allí. Era mi santuario, mi archivo personal, el único rincón de la casa que aún conservaba el olor de Miguel y las notas escritas a mano de otra época. Clara entró con respeto, sin tocar nada, con esa sensibilidad que siempre me conmovía. Abrí el cajón del armario y saqué la carpeta azul donde guardaba el testamento. No le entregué nada aún. Me senté en la silla frente a ella y la miré largamente, hasta que sentí que su expresión se volvía seria, expectante. Entonces hablé. Le conté todo, con detalles, con pausas, con el peso que requieren las confesiones verdaderas. Le hablé del brindis, del silencio que me envolvió como una mortaja invisible,
de las semanas posteriores llenas de preguntas sin respuesta. Le expliqué que, por primera vez en mi vida, había entendido que el amor incondicional que di como madre no significaba aceptar cualquier forma de trato. Le dije que no quería dejar como legado una propiedad o una cuenta de banco, sino una declaración. Que mi voz, aunque envejecida, seguía teniendo peso. Que mi historia no podía ser borrada sin consecuencias. Clara me escuchó sin interrumpirme. En sus ojos no había juicio, solo una emoción contenida que iba creciendo poco a poco. Cuando terminé, abrí la carpeta y le mostré el documento. Ella lo leyó con lentitud. Cuando vio su nombre escrito como única heredera, alzó la mirada hacia mí con incredulidad. «Abuela, ¿estás segura de esto?», murmuró, como si todavía quisiera darme una oportunidad de cambiar de idea. Asentí con una sonrisa tranquila. Le tomé la mano y le dije: «No lo hago por premio, lo hago por justicia, porque tú me ves, porque tú estás». Ella no supo qué decir. Se le humedecieron los ojos, pero no lloró. Me abrazó de nuevo, más fuerte esta vez, como si quisiera protegerme del mundo entero. No discutimos los detalles. No preguntó por sus tíos. No cuestionó mi decisión. Solo me dijo: «Gracias por confiar en mí. Voy a cuidar esto como cuido de ti». Y esas palabras fueron suficientes. Más que cualquier discurso, más que cualquier brindis. Después de esa tarde, todo cambió de manera imperceptible, pero definitiva. Ya no me preocupaba si mis hijos llamaban o no, si aparecían en los almuerzos familiares o si seguían hablando de mí en tercera persona, como si fuera una antigüedad que no saben dónde ubicar. Ahora tenía una certeza que me sostenía. Mi historia ya estaba escrita y estaba protegida. Había sellado mi voluntad con la voz de quien ha vivido lo suficiente para saber que el respeto no se mendiga. Se exige, a veces con palabras, a veces con silencios, y a veces con actos. Unas semanas después, durante una llamada casual, Laura volvió al tema de mis finanzas. Me sugirió que fuéramos juntas al banco, que quizás era momento de abrir una cuenta conjunta para facilitar las cosas. Le respondí con cortesía que ya tenía todo en orden, que no necesitaba ayuda, que había consultado con mi abogado y que estaba tranquila. Su silencio al otro lado del teléfono fue corto pero elocuente. Me preguntó con quién había hablado, qué había cambiado. Le dije que eso no era algo que quisiera discutir en ese momento, y no insistió. Pero algo en su voz, una nota casi imperceptible de irritación contenida, me confirmó lo que ya sospechaba. Había comenzado a intuir que las cosas no eran como ella pensaba. Clara me visitaba más seguido, no por el testamento, sino porque ambas sabíamos que algo importante había sido nombrado entre nosotras. Ya no necesitábamos hablarnos con rodeos. Ella me traía libros, me ayudaba a regar las plantas, compartía sus dilemas de joven adulta, y yo le contaba anécdotas de mi juventud, muchas de las cuales jamás había compartido antes. Me escuchaba como si cada palabra tuviera valor, y eso era un bálsamo. En una de esas tardes, mientras tomábamos mate en el jardín, me dijo: «No te preocupes, abuela. Yo estaré allí cuando llegue el momento». Fue la primera vez que mencionamos abiertamente el hecho de mi partida. No sentí miedo. Sentí gratitud. El verdadero punto de quiebre no fue una escena grandilocuente, sino una suma de pequeños gestos que ya no me herían. Cuando Andrés me envió un correo preguntando si había podido encontrar la escritura, respondí que no pensaba mover ningún documento por ahora. No dio las gracias, ni repreguntó. Cuando Laura organizó otro almuerzo familiar y me asignaron un asiento junto a la puerta, no me molesté en protestar. Me senté con elegancia,
Comí con modales y observé. Observé cómo hablaban entre ellos como si yo no estuviera. Cómo Clara me guiñaba un ojo desde la otra punta de la mesa. Cómo Marcos evitaba mi mirada con una culpa que no lograba ocultar. Y en ese instante supe que la distancia ya era un hecho irreversible. Al salir de esa reunión, Clara me acompañó hasta el coche y me dijo: «No tenés que volver a venir si no querés». Le respondí que ya no iba por ellos, sino por mí, porque cada vez que asistía, reafirmaba mi decisión. Porque estar allí, sin lugar, era la mejor manera de constatar que ya me había ido hace tiempo. No físicamente, sino simbólicamente. Y esa consciencia, lejos de dolerme, me daba una claridad que nunca antes había tenido. Días después, firmé con el notario una cláusula adicional. Dejaba un fondo reservado para la educación de Clara, con la condición de que jamás lo compartiera con sus padres o tíos. Era mi manera de protegerla, incluso de ellos. De asegurarme que su generosidad no se volviera en su contra. Cuando el notario se fue, me quedé sola en la sala, con el documento sobre la mesa, y por primera vez en muchos años, me sentí en paz. Mi casa, mis libros, mis recetas, mi historia. Ya no eran botín de herencia. Eran testimonio de una vida vivida con entrega, y ahora con justicia. La mujer que ellos ignoraron en un brindis había recuperado su voz en la más poderosa forma posible. El acto silencioso pero irreversible de la elección. La llamada llegó una tarde de domingo, justo cuando el cielo empezaba a volverse ceniza, y la luz de la ventana ya no alcanzaba para leer sin encender la lámpara. Era Laura. No me llamaba a menudo, así que su voz me pareció al principio un eco del pasado. Saludó con tono forzado, como quien ensaya la cortesía antes de marcar, y después de unos comentarios vagos sobre el clima y el tráfico de la ciudad, llegó a lo que realmente le interesaba. Me preguntó si podía pasar a casa, que necesitaba hablar conmigo de algo importante. No quiso decir qué era. Solo insistió en que sería breve. Sentí una punzada detrás de los ojos, esa que aparece cuando una sabe que se aproxima una conversación que no será justa, ni cordial, ni amable. Le dije que pasara cuando quisiera, que no salía de casa. Colgó agradeciendo de forma seca, casi mecánica. Llegó sola, con una carpeta en la mano y la mirada dura. Me abrazó sin contacto real y se sentó directamente en el sofá, sin pedir permiso, sin mirar alrededor, como si ya no necesitara familiaridad en un lugar que alguna vez fue suyo. Su presencia, su energía, traía consigo una urgencia que no se anunciaba, pero que impregnaba el aire con olor a inminencia. Me dijo que había notado cambios en mi actitud, que hablaba distinto, que parecía más reservada, más cuidada, y quiso saber si había hecho algún trámite legal. No respondió cuando le pregunté por qué le interesaba. Dijo que era solo una inquietud, que había oído cosas, comentarios de Andrés, que estaban preocupados por mi bienestar, por mi lucidez, que últimamente me notaban distraída. Esa fue la palabra que eligió. Distraída. No me defendí. No necesitaba hacerlo. La escuché en silencio, con las manos cruzadas sobre el regazo. Y cuando terminó, con ese gesto de quien cree haber hecho una exposición razonable, le respondí con la misma calma con la que una anciana enciende una vela. Estoy bien, Laura. Todo está en orden. Y si he hecho trámites, son míos. A nadie le deben inquietar. Su mandíbula se tensó. Le costaba no controlar. Le costaba más no ser la protagonista. Me preguntó si había hablado con Clara, si había hecho algún tipo de transferencia, si pensaba cambiar el destino de las cosas. En su voz no había dolor, sino alarma. Y en sus ojos, más que preocupación, había cálculo.
Le respondí que sí, que Clara heredaría todo, que no era una decisión contra nadie, sino a favor de alguien, y que era irrevocable. El silencio que siguió a esa frase no fue incómodo. Fue necesario, como la pausa entre el trueno y la lluvia. Entonces Laura se levantó. No gritó, no hizo escena, pero murmuró algo que, aún hoy, retumba en mi memoria. «¿Vas a arrepentirte de esto?» Y se fue. Dejó la carpeta en la mesa, como una amenaza. La abrí después de que se fue. Eran fotocopias de artículos legales, informes médicos de ancianos, recomendaciones sobre tutela, ejemplos de declaración de incapacidad. La estudiada cortesía del control disfrazado de protección. La prevención elegante del despojo. Pasaron 3 días y Andrés me llamó. Quería pasar también. Esta vez no fue directo. Habló de sus hijos, del negocio, de un problema de impuestos. Pero su tono era distinto al de Laura. Más arrastrado, más suplicante. Cuando finalmente llegó a lo que le interesaba, fue con la torpeza de quien no sabe pedir sin exponer su necesidad. «Mamá, estoy en una situación difícil. Necesitaría que me avalaras con la casa. Es temporal. Solo un trámite para acceder a un crédito». Le respondí que no me parecía prudente, ni justo, ni necesario. Le ofrecí que viniera a Pigeon Mary a almorzar cuando quisiera, pero que no pusiera los ojos en lo que no era suyo. No contestó. Colgó. La siguiente fue una llamada de Marcos. Pensé que sería distinta. Siempre fue el más cercano, el más sensible, el que se alejaba sin desaparecer del todo. Pero esta vez, su tono era más frío, más distante. Quiso saber si era cierto lo que Laura decía. Le respondí que sí. Y entonces se hizo el silencio. Le pregunté si le dolía. Me dijo que no entendía por qué los había excluido. Le dije que no los había excluido, que ellos se habían apartado solos, que una madre puede perdonar mucho, pero no puede olvidar que la ignoraron en vida, que nunca se presentaron sin pedir algo, que dejaron de verla mucho antes de que ella dejara de verlos. No gritó, no discutió, solo dijo «Lo siento» y colgó. Las semanas siguientes fueron tensas. Los 3 dejaron de llamarme. Sabía que hablaban entre ellos, que estaban buscando formas de revertir lo irreversible. Clara me visitaba más seguido. Me traía galletas, cartas, dibujos de los niños que ayudaba a cuidar como parte de sus prácticas en la universidad. Me hablaba del futuro, de sus planes, de su deseo de quedarse a vivir en mi casa cuando yo no estuviera. No por comodidad, sino por historia. Le gustaba cómo olía la cocina después de hervir canela, cómo la luz entraba al patio a las 6 de la tarde. Me pidió permiso para pintar un muro del patio con una frase que le recordaba a mí. Le dije que sí. Pintó. Aquí vivió alguien que supo amar con dignidad. No necesité más flores, ni más altares. Un mes después, Laura apareció con una notificación. Quería iniciar un proceso de interdicción. Decía que yo ya no estaba en condiciones de manejar mis bienes, que había indicios de deterioro cognitivo, que mis decisiones ponían en riesgo el patrimonio familiar. Lo supe antes de abrir el sobre. Lo supe por su mirada, esa mirada que ya no contenía afecto, solo objetivo. La invité a sentarse. No lo hizo. Me preguntó si estaba dispuesta a evitar el juicio. Le dije que no, que si querían pelear por lo que nunca cuidaron, lo harían solos, que yo ya había vivido lo suficiente para saber cuándo una batalla vale la pena. Mis abogados respondieron con rapidez. Clara me acompañó a cada reunión. Aportamos pruebas, testimonios, exámenes médicos.
Mi médico de cabecera escribió un informe completo sobre mi estado mental. El notario certificó que mi voluntad fue expresada en plena conciencia, con lucidez y sin presiones. Clara escribió una carta donde relató todo lo que vivíamos juntas, cómo me encontraba cada semana, cómo hablábamos de todo. La carta hizo llorar al abogado. Y a mí también. La audiencia fue breve. El juez, una mujer mayor, escuchó con atención. Hizo preguntas, revisó documentos, miró a Laura, a Andrés y a Marcos con una mezcla de curiosidad y decepción. Finalmente resolvió que no había mérito para declarar incapacidad, que yo estaba en pleno uso de mis facultades, que mi testamento era válido y que el intento de interdicción se archivaba. A la salida, mis hijos no me miraron. Se fueron en silencio. Marcos fue el único que antes de irse me puso la mano en el hombro y susurró: «No lo hicimos bien, mamá». No supe si se refería a la demanda o a toda la vida. No pregunté. Clara y yo volvimos a casa caminando. En el camino, me tomó la mano como si yo fuera una niña. Yo la apreté como si no quisiera soltarla nunca. La vida, pensé, es extraña. Una cría a 3 y recibe amor de una sola. Pero basta uno solo para justificarlo todo. La paz volvió a mi casa como un gato viejo que conoce el camino. No hice fiesta. No llamé a nadie. Solo preparé una sopa, prendí la radio y tejí unas horas. En el silencio me descubrí sonriendo. No porque había ganado, sino porque, por fin, había sido escuchada. No pasó mucho tiempo después de la audiencia para que todo tomara una forma más amarga y directa. Los 3, mis hijos, reaparecieron juntos. No los veía así desde la muerte de su padre. Llegaron una mañana sin previo aviso, como si esperaran sorprenderme o tomarme con la guardia baja. Yo estaba sentada en el jardín, con un libro en el regazo que ya no leía desde hacía minutos, más ocupada observando cómo la sombra del limonero caía sobre el sendero de piedras. Lo reconocí por el sonido de sus pasos en la grava, por la manera en que Laura caminaba delante de los otros 2, como siempre, como si el liderazgo se heredara. Como si la mayor tuviera el derecho natural de dictar el curso de los eventos. No tocaron el timbre. Abrieron la reja y entraron como antes, como si aún tuvieran llaves del afecto y no solo del metal. Me saludaron, cada uno con su estilo, pero todos con la voz ajustada a una formalidad extraña. Marcos fue el único que se acercó a darme un beso. Andrés murmuró mi nombre como quien entra a una sala de espera. Laura se mantuvo de pie, derecha, con una carpeta en la mano, como si el jardín fuera un juzgado, y ella, la abogada imbatible de todos los silencios que nunca supo escuchar. Me preguntaron si podían pasar, si podíamos hablar adentro. Les dije que no, que si habían venido a hablar conmigo, podrían hacerlo allí, al aire libre, donde la luz no permite dobleces. Se miraron entre ellos y aceptaron. Laura tomó la palabra, por supuesto. Dijo que habían reflexionado, que entendían que yo estaba en todo mi derecho de hacer lo que quisiera con mis cosas, pero que querían tener una última conversación antes de cerrar un capítulo tan doloroso para todos. Que, en nombre de la familia, de la historia compartida, de todo lo vivido, pedían que reconsiderara el testamento. Que no era justo dejar a los 3 fuera, que Clara era joven, que tendría tiempo y oportunidades, que ellos en cambio habían construido esa casa conmigo, que también era suya. Hablaron de recuerdos, de muebles que habían armado juntos, de celebraciones pasadas. Marcos, con voz más temblorosa, mencionó que aún conservaba cartas mías, que no era cierto que me hubieran olvidado. Andrés guardó silencio, pero asentía a todo.
Los escuché sin interrumpirlos, como escuché siempre todo lo que venía de ellos, incluso cuando no venía cargado de verdad. Esta vez, sin embargo, algo era distinto. No solo en ellos, sino en mí. No sentí culpa. No sentí duda. Sentí claridad. Cuando terminaron, esperaron en silencio, como si yo fuera ahora el tribunal. Como si por primera vez supieran que mi palabra era la única que importaba. Respiré hondo, cerré el libro que había dejado abierto en el regazo y hablé con la calma que da una vida de haber callado demasiado. Les dije que no cambiaría nada. Que los quería, sí, pero que el amor no puede ser siempre sin consecuencias. Que me dolió profundamente ver cómo, con el tiempo, me convirtieron en una figura borrosa, en una sombra que solo se invoca cuando hay que firmar papeles o preparar un platillo de infancia. Que no los excluí por venganza, sino por exactitud, que Clara no heredaba por ser perfecta, sino por haber estado, por haber visto, por haber sostenido mi mano sin calcular qué saldría de ello. Que no se trataba de dinero ni de propiedades. Se trataba de una línea final, de un cierre limpio, después de tantas puertas abiertas hacia ninguna parte. Laura quiso argumentar algo, pero la detuve. Le pedí que Mrs. Kibby escuchara como madre por última vez. Le dije que la amaba, como se ama a quien se pare en carne propia, pero que no podía premiar el olvido. Que el brindis, aquella noche, fue para mí el último acto necesario para ver con claridad lo que llevaba años sin querer aceptar. Que cuando se alzó aquella copa sin mi nombre, se rompió un hilo del que pendía mi silencio. Y que desde entonces, cada palabra mía era un acto de recuperación. Marcos lloraba en silencio. Andrés miraba al suelo, con las manos entrelazadas. Laura, por primera vez, no tenía argumentos. Guardó los papeles que había traído. No los mencionó. Sabía que no tenía sentido. Me pidieron perdón, cada uno con sus formas. Palabras rotas, entrecortadas, sinceras tal vez. Les agradecí, pero no me moví. No dije que todo se arreglaría. No ofrecí retrocesos. Porque una mujer como yo, que ha dado toda su vida sin pedir nada, tiene derecho a que, al menos una vez, las decisiones se mantengan firmes. Antes de irse, Marcos me abrazó. Me dijo que vendría más seguido, que no necesitaba nada. Le creí. A los otros dos, no les pedí que regresaran. Les dije que la casa estaría abierta mientras yo viviera, pero que no me gustaría verla invadida por pretextos. Y se fueron, como llegaron, en fila, pero esta vez sin liderazgos. Solo 3 hijos que sabían que su madre había dejado de ceder. Esa noche, no dormí enseguida. Caminé por la casa con las luces apagadas, tocando los marcos de las fotos, las tazas en la alacena, la manta tejida que tantas veces usé para cubrir a un niño dormido en el sofá. No sentí melancolía. Sentí paz, la paz de saber que lo que era mío, por fin me pertenecía del todo. Que mi voz, tantas veces templada por el miedo al conflicto, había dicho lo necesario. No para herir, sino para sanar. Y al día siguiente, al abrir la ventana, la luz entró más clara. No porque el sol fuera distinto, sino porque yo lo era. Porque, por primera vez en décadas, me había puesto en el centro de mi propia vida. Y ya no había marcha atrás. El otoño llegó sin ceremonia, con ese tipo de silencio que solo conocen los árboles cuando dejan ir sus hojas sin pelear. El aire en la casa era más frío por las mañanas, y las tazas de té tardaban menos en vaciarse. Yo me despertaba temprano, igual que siempre, pero con otra actitud, menos ansiosa.
más acompasada con la certeza de que ya no debía demostrar nada a nadie. Mis pasos por el pasillo ya no eran los de una madre esperando visitas que no llegan, ni los de una abuela fingiendo fuerza para no preocupar. Ahora eran los pasos tranquilos de una mujer que había hecho su parte y que, por primera vez, no tenía que explicar sus razones. Clara seguía viniendo con regularidad. A veces hablábamos largo, otras veces simplemente compartíamos el silencio. Y ambas sabíamos que esos momentos eran tan necesarios como el aire limpio. Me ayudaba con el jardín, con algunas cosas de la cocina, pero sobre todo, con la presencia. Su sola manera de estar en el espacio me devolvía algo que no había sentido desde hacía años. La sensación de ser vista no como una figura de fondo, sino como un centro. Una tarde, mientras regábamos las plantas, Clara me preguntó si tenía miedo. Al principio no entendí. Me explicó que lo preguntaba porque me veía más liviana, como si ya no cargara con los fantasmas de la decepción. Sonreí. Le dije que no, que miedo no, que sí había tenido tristeza, mucha, y soledad, una que pesa en los huesos, pero que miedo no, porque el miedo se sostiene en la incertidumbre, y yo ya no la tenía. Que sabía hacia dónde iba mi historia, que ya no me preocupaba cómo me recordarían, que no necesitaba estatuas ni placas ni menciones en discursos vacíos. Lo único que deseaba era que alguien, ella, supiera lo que hice y por qué lo hice. Que entendiera que cada decisión, incluso las más duras, fueron actos de amor hacia mí misma. Y eso, le dije, no es egoísmo, es dignidad. La noticia del testamento ya era pública en la familia. Mis hijos no lo volvieron a mencionar. Laura dejó de llamarme. Andrés solo me escribió una vez para preguntarme si necesitaba algo. Y Marcos apareció de vez en cuando, con una timidez que me recordaba al niño que fue. No había reconciliación como en las películas, ni gestos dramáticos. Solo una paz fría, un entendimiento tácito de que cada uno tenía su lugar. Y que el mío, por fin, lo había elegido yo. No ellos. No sus expectativas. No las culpas acumuladas. Yo. Una mañana encontré una carta de Clara sobre la mesa de la cocina. Decía que había decidido estudiar trabajo social, como yo. Que no sabía si era definitiva la elección, pero que algo en nuestras charlas, en mi historia, la había tocado. Que quería aprender a sostener a otros sin quebrarse. Que quería llevar mi nombre en su andar. Lloré leyendo esa carta. No por tristeza, sino porque comprendí que aunque mis hijos no supieron entenderme, había sembrado algo en la generación siguiente. Y eso bastaba. Eso redimía todo. Un día, mientras preparaba unas galletas que solía hacer cuando mis hijos eran pequeños, comprendí que no había ningún final pendiente, que lo único que quedaba por hacer era vivir los días que restaban con calma, con esa satisfacción secreta de quien fue ignorada en un brindis, pero recordada en el alma de alguien. Que no hay acto de justicia más completo que poder irse sabiendo que uno no se traicionó. Cuando camino por el jardín y la brisa me acaricia el rostro, me siento entera. No joven, no fuerte, pero sí en paz. Y a mi edad, la paz no es una metáfora, es una conquista. Porque la verdadera justicia no está en los tribunales, ni en las palabras bonitas, ni siquiera en el perdón. Está en el acto silencioso de hacer valer la propia historia cuando todos ya habían dejado de escucharla. Y si alguna vez, en un futuro lejano, alguien encuentra una carta mía, un cuaderno viejo, un aroma que les recuerde a mí, deseo que no piensen en la mujer que fue ignorada en una fiesta. Quiero que piensen en la mujer que, en silencio, cambió el rumbo de su final con la fuerza tranquila de quien sabe quién es. Porque el brindis no me nombró.
Pero el testamento dijo mi nombre completo. Y lo dijo con claridad.